La gente, día 3, sigo reventado. Eh, claro, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Gente de 40 y por encima, la recuperación no es igual que con 20 años. Algunos de vosotros sabéis también por la borrachera, ¿no? Que no, lo que antes uno al día siguiente estaba ya perfecto, ahora ya se tira 3 4 días ahí padeciendo. Entonces, bueno, sigo reventado, pero aquí sigo viniendo a entrenar. Sobre todo mal durmiendo, con lo que os comentaba del bebé. Y es que es lo que pasa, el kit de la cuestión es el sueño. Tú puedes entrenar muy bien, puedes llevar la dieta a rajatabla, puedes hacer todo perfecto, pero como no tengas un sueño estable, continuado y suficiente, sobre todo, reparador, lo demás no sirve, porque los músculos, el crecimiento, el desarrollo no se produce ni en el gimnasio ni en la cocina, se produce en la cama. Si por lo que sea, en mi caso el bebé no te lo permite, pues estáis jodidos, ¿no? Estamos un poco complicada la cosa. Y eso unido a lo que comentaba, de que la recuperación no es la misma, el cuerpo necesita más tiempo. A partir de los 30 más o menos empieza a ir cada vez a peor. Y ya, bueno, realmente cuando entrenamos, a no ser que queramos competir y ya nos pongamos en manos de un profesional y ya queramos ir más allá y competir en las categorías senior y todo eso, más que nada, o al menos en mi caso, uno ya no entrena para competir ni para estar así definido con un 2% de grasa ni un 4%, sino que es más bien un poco por frenar un poco ese declive, ¿no? Ese declive que, quieras o no, según vas cumpliendo años, el cuerpo va funcionando menos eficiente cada vez y la única manera de detener ese deterioro, por decirlo así, es entrenando. Entonces ya no es una cuestión de competir, no es una cuestión de estar súper musculado, sino es una cuestión de, casi se podría decir, casi de supervivencia, ¿no? Para llegar a una vejez en unas condiciones más óptimas que alguien que llegue en silla de ruedas, con bastón o con la gente que necesita oxígeno, etcétera, ¿no? De hecho, he visto por ahí por internet algunas personas de 80 años que a misma edad, una persona que ha hecho deporte, pues sigue haciendo deporte y tiene un cuerpo más o menos atlético para acorde a su edad, y la misma persona de 80 años que no ha pisado un gimnasio en su vida ni ha hecho ningún deporte, pues está encorvada con un bastón y con unos síntomas de edad, como si tuviera, en vez de 80, que tuviera ya 100. Y eso es lo que se intenta hacer. O sea, no hay un ánimo más allá que ese. Por lo menos hay gente que no quiera competir a partir de estas edades, ¿no? Yo creo que el ponerse un objetivo más allá de ese, si no es para competir, repito, no tiene sentido. Solo nos va a llevar a frustraciones, a desánimos y acabar dejándolo todo por no ver los resultados requeridos, ¿no? Bueno, os dejo y seguimos hablando. Chao, chao.